las raíces anarquistas de la geografía. Así en Emancipación Espacial. De Simón Springer. Capítulo 3. Retornar a las raíces radicales de la geografía. La sociedad anarquista, una sociedad que se organiza sin autoridad, existe siempre, como una semilla bajo la nieve, enterrada bajo el peso del Estado y su burocracia, el capitalismo y sus desperdicios, privilegios y sus injusticias, el nacionalismo y sus lealtades suicidas, las diferencias religiosas y su separatismo supersticioso. Lejos de ser una visión especulativa de una sociedad futura, el anarquismo es una descripción de un modo de organización humana, arraigado en la experiencia de la vida cotidiana, que opera al lado de, y a pesar de, las tendencias autoritarias dominantes de nuestra sociedad. Colin Ward: a menudo se dice que los anarquistas viven en un mundo de sueños por manifestarse, y no ven las cosas que suceden hoy. Las vemos muy bien, y en sus verdaderos colores, y eso es lo que nos hace llevar un hacha al bosque de los prejuicios que nos acosa. Piotr Kropotkin. En respuesta al influyente ensayo de David Harvey, 1972, sobre la teoría revolucionaria y contrarrevolucionaria en la geografía, que en retrospectiva inauguró efectivamente un giro radical en la disciplina, Sten Folke, 1972, esbozó su argumento en torno a por qué la geografía radical debe ser marxista. La extracción social de clase media alta de la mayoría de los académicos y la apreciación de que la geografía, hasta ese momento, se había desarrollado en gran medida de una manera que expresaba las fuerzas sociales dominantes preocupaban a ambos académicos. Estas críticas fueron bien recibidas pues deberían haberse adoptado mucho antes, pero el problema con estas dos aproximaciones es que las ideas anarquistas estaban ausentes, lo cual es preocupante precisamente porque existió una tradición anterior de geografía radical, y de hecho prosperó, un siglo antes de que Folke reivindicara la geografía radical como exclusivamente marxista. La profunda influencia de Harvey y su prolífica producción desde ese momento simplemente consolidaron lo que Folke había considerado obligatorio. La geografía radical, al menos hasta fines de los años 80 y principios de los 90, cuando la crítica feminista comenzó a exigir nuestra atención, se había vuelto esencialmente sinónimo de análisis marxista. Sin embargo, ¿cómo podría una geografía radical ser verdaderamente radical sin desenterrar los cimientos que habían sido establecidos por las geografías anarquistas de Elisay Reclus y Piotr Kropotkin? Los dos fueron extremadamente influyentes en su época. Cada uno había escrito una copiosa literatura geográfica radical desde una perspectiva anarquista en el ocaso del siglo XIX. ¿Acaso Folke no consideraba importante explorar estas raíces? De hecho, el uso contemporáneo de la palabra radical proviene del inglés de la Edad Media que significaba formar la raíz y, más temprano, del latín radix, que significa literalmente raíz. Entonces, ¿cómo puede la geografía afirmarse como radical sin considerar esta tradición anterior del pensamiento geográfico anticapitalista? En lo que se ha convertido en una larga carrera en estudios geográficos críticos, el trabajo de Harvey ha mencionado muy poco a Kropotkin y Reclus, y cuando ha abordado sus trabajos, lo ha hecho con un cierto sentido de ambivalencia 8 para crédito de otros geógrafos radicales que surgieron en la década de 1970, académicos como Richard Pett, 1975. 1978, Myrna Breitbart, 1975, Bo Galois, 1976, y Gary Dunbar, 1978, realmente consideraron los trabajos de Kropotkin y Reclus en su intento por inaugurar una nueva trayectoria crítica en la disciplina. El anarquismo también recibió una amplia atención a través de los números especiales del Union of Socialist Geographers Newsletter, Boletín de la Unión de Geógrafos Socialistas Lauria, 1978, y la revista Antípode, Breitbart, 1978b. Como se dejó en claro en el primer capítulo, aunque el interés por el anarquismo por parte de los geógrafos ha aumentado y disminuido durante el último siglo, ha continuado surgiendo a través de momentos cíclicos de interés, siendo el número especial de Qualcomm Paper, 1990, de Contemporary Issues in Geography and Education otro importante punto de confluencia.
Sin embargo, la irregularidad de estas iniciativas conllevó a que éstas fueran esencialmente eclipsadas por la atención continua que recibieron las perspectivas marxistas, donde el trabajo de Harvey en particular se convirtió en la piedra angular para la Gran Siete. Por ejemplo, Harvey, 1999, p. 117, pregunta si la noción de ecología social de Reclus y su visión del socialismo municipal descentralizado, que potencialmente puede generar justicia ambiental, son menos arrogantes en principio que el Banco Mundial, el cual cree que el mercado puede hacerlo mejor. Contrasta esto con una entrevista reciente, durante la cual Harvey, 2012a, afirmó: uno de mis personajes favoritos en la historia de la geografía es Elisée Reclus, quien luchó en la Comuna de París y estuvo cerca de gente como Bakunin y Kropotkin. Así que estoy muy asociado con esa tradición. Mayoría de los geógrafos radicales que lo siguieron. Que los geógrafos marxistas hayan optado por ignorar ampliamente el anarquismo no es en realidad nada nuevo. Los marxistas han mantenido durante mucho tiempo una tendencia en la cual se define al anarquismo como únicamente una oposición al Estado, al tiempo que descartan, o al menos le confieren escasa importancia, al rechazo que comparte el anarquismo frente al capitalismo y su negativa a la institución de la propiedad privada. Pero, como sostiene John Clark, 1984, p. 128, la esencia del anarquismo no es simplemente la oposición al Estado en sí, sino la lucha práctica y teórica contra la dominación en toda su grotesca pluralidad, donde una teoría anarquista sofisticada y desarrollada no se detiene en la crítica a la organización política, sino que continúa investigando la naturaleza autoritaria de la desigualdad económica y la propiedad privada, las estructuras económicas jerárquicas, la educación tradicional, la familia patriarcal, la discriminación de clase y racial y roles rígidos de sexo y de edad, por mencionar solo algunos de los temas más importantes. Por tanto, reducir el anarquismo a una tendencia política contra el Estado es excluir voluntariamente el anarquismo de su lugar en el amplio movimiento socialista. Esto tiene sentido desde una perspectiva marxista, ya que les permite presentar su ideología como la única opción anticapitalista sería la situación actual con el neoliberalismo, y su énfasis en la reducción de los estados y la responsabilidad individual, aportó poco para persuadir a los marxistas de que deben reevaluar su abandono de las ideas anarquistas y su énfasis en la abolición del gobierno. El neoliberalismo ha tenido precisamente el efecto opuesto, donde la destrucción inequívoca de las prestaciones sociales, la aparente reconstitución del poder de clase y la exacerbación cada vez más evidente de la desigualdad han dado nueva vida al análisis marxista. Sin embargo, si bien la retórica antiestado del neoliberalismo y las nociones paradójicas del anarcocapitalismo y anarquismo de libre mercado en particular parecen agregar combustible al fuego de las críticas marxistas del anarquismo, lo único que arde aquí es un espantapájaros. Como advirtió una vez el gran anarquista y adversario de Karl Marx, Mikhail Bakunin, citado de Leyer, 2006, p. 190, la libertad sin socialismo es privilegio e injusticia. El socialismo sin libertad es esclavitud y brutalidad. Así, la apropiación de la palabra anarquismo por la extrema derecha utiliza los términos más simplistas y reduccionistas, ignorando la filosofía real detrás del anarquismo y su compromiso con el anticapitalismo. Somos comunistas, proclamó Kropotkin, 2002, p. 152. Pero nuestro comunismo no es el de la corriente autoritaria. Es el comunismo anarquista, el comunismo sin gobierno, el comunismo libre. Es una síntesis de los dos objetivos principales perseguidos por la humanidad desde los albores de su historia: la libertad económica y la libertad política. Inspirado por el pensamiento visionario de Kropotkin, así como por la pasión de Reclus por la justicia social, este capítulo presenta una renovada reivindicación de la geografía radical, una que está más en sintonía con la etimología radical y que se centra en las raíces del anarquismo que estos dos grandes pensadores llevaron a cabo a través de la praxis geográfica. Sitúo este capítulo junto al reciente interés en torno a dicho resurgimiento radical que emergió en números especiales sobre geografías anarquistas en las revistas Antípode, Springer y otros, 2012 b. Yamé, Clough y Bloomberg, 2012, y espero abrir un diálogo que evalúe la importancia de este resurgir del anarquismo en la praxis geográfica. En particular, demuestro cómo el anarquismo va más allá de una interpretación simplista de ser una filosofía que se posiciona exclusivamente contra el Estado y esbozo las problemáticas de la perpetuación de esta noción.
Luego me enfoco en la división entre el pensamiento anarquista y marxista al plantear la cuestión del monopolio, destacando cómo el anarquismo rechaza esta lógica, mientras que el marxismo mantiene ciertas contradicciones al respecto, particularmente en términos de su visión centrada en la clase proletaria y su papel en relación con la transición al socialismo. A continuación, dirijo mi atención a la cuestión de la revolución, la cual ha sido significativamente importante para los geógrafos radicales, incluido un llamado reciente de Neil Smith, 2010, por un renacimiento del imperativo revolucionario. Cuestiono la prudencia de tal exigencia al hacer una distinción entre insurrección y revolución, donde la primera permite una opción de políticas procesuales y prefigurativas, mientras que la última es criticada sobre la base de su política implícita de espera, su lógica totalizadora y sus tendencias ageográficas. La principal motivación aquí es sugerir que una geografía radical haría bien en iniciar un proceso para reencontrarse con el pensamiento y la práctica anarquistas, ya que hace falta una cierta vitalidad de esta posición filosófica en los análisis marxistas contemporáneos que continúan repitiendo ideas específicas, como el vanguardismo y una dictadura del proletariado, que ya han pasado su fecha de vencimiento. Así que carguemos con el hacha y abramos espacio a las semillas debajo de la nieve, desacreditando algunos de los mitos sobre el anarquismo que se han perpetuado. La primavera está sobre nosotros y nos espera un bosque de prejuicios. Más allá de la centralidad del Estado, el geógrafo político Peter Taylor, 1991, pp. 214-215, declaró una vez que simpatizaba con la posición política del anarquista y buscó situar el anarquismo dentro de una crítica radical más amplia. El relato de Taylor es útil en la medida en que traza la evolución de las ideas anarquistas, remontándose al movimiento socialista de principios del siglo XIX, donde las distinciones eran borrosas, miren, tras que también examina las eventuales divisiones que surgieron durante la Primera Internacional en 1864 y su profundización con la ruptura entre Bakunin y Marx que se desarrolló durante la década de 1870. Sin embargo, su relato también caricaturizó el pensamiento anarquista al posicionarlo como una visión aislada y singular cuya preocupación es casi exclusivamente el Estado. Taylor, 1994-1996, tuvo mucho que decir sobre la centralidad del Estado a lo largo de la década de 1990, por lo que es representativo que proyectara esta noción en el pensamiento anarquista. Su argumento esboza una serie de falsas dicotomías que representan los enfoques socialista, nacionalista, feminista y anarquista como desvinculados, por lo que le dan prioridad exclusiva al desafío del capitalismo, el imperialismo, el patriarcado y la autoridad del Estado, respectivamente. Esta rígida codificación permitió a Taylor, 1991, p. 225, concluir: no necesitamos un nuevo anarquismo basado en las nuevas circunstancias materiales de finales del siglo XX, sino un movimiento combinado en el que las cuatro formas de agravio se respetan mutuamente. Por extraño que parezca, Taylor, 1991 b. p. 660, se contradijo explícitamente en una reseña de un libro publicado ese mismo año, donde argumentó que efectivamente existía una urgencia y justificación para un nuevo anarquismo. De cualquier manera, la perspectiva de Taylor sobre el anarquismo es problemática. Clark y Martin, 2004, p. 95, señalan que los críticos a veces sostienen que el pensamiento anarquista ha enfatizado la oposición al Estado hasta el punto de descuidar la verdadera hegemonía del poder económico. Esta interpretación surge, quizás, de una distinción simplista y exagerada entre el enfoque anarquista en la dominación política y el enfoque marxista en la explotación económica. Si Taylor hubiera dado una lectura más generosa al pensamiento anarquista a lo largo de toda su trayectoria histórica, habría reconocido que, aunque la cuestión del Estado es ciertamente central en la crítica anarquista, no es el único aspecto en cuestión. De hecho, el anarquismo tiene tanto interés en socavar el poder de clase, equilibrar los intercambios interculturales y reformar las relaciones de género como lo tiene en subvertir el dominio del Estado. Como los anarquistas Bakunin, 2002, Kropotkin, 1994, Reclus, Fleming, 1988, y Emma Goldman, 1969, demostraron hace muchos años, estos elementos no son nuevos en el anarquismo, pues cada uno estaba tan preocupado por los efectos desastrosos del capitalismo como lo estaban él o ella con la tiranía del Estado.
De hecho, dado que Proudhon fue la primera persona en declararse anarquista, realmente es extraño sugerir que el Estado fue la única preocupación del anarquismo. ¿Qué es la propiedad? O una investigación sobre el principio de derecho y de gobierno 9 fue la obra maestra de Pierre-Joseph Proudhon, 2008, donde su respuesta, la propiedad es un robo, se convirtió en un grito de guerra contra el capitalismo y una de las primeras características definitivas del movimiento anarquista. Más recientemente, un nuevo grupo de geógrafos anarquistas ha elaborado una comprensión compleja del anarquismo. En particular, Anton Ince, 2010 b. p. 294, sostiene que el holismo anarquista, su reconocimiento de los muchos y variados factores que se influyen y se alimentan mutuamente como interrelacionados e inseparables de los sistemas capitalistas, significa que es ideal para un análisis de ámbito geográfico en conflicto en el capitalismo. Entonces, aunque Taylor muestra un cierto grado de apoyo al anarquismo, desafortunadamente, al presentar el anarquismo como únicamente preocupado por el Estado, en lugar de apreciarlo como una crítica duradera, múltiple y proteica de todas las formas de dominación, en realidad contribuye a la confusión ideológica que informa las perspectivas de los llamados anarcocapitalistas, así como a la cruda retórica que sus detractores han empleado para desacreditar al anarquismo. La comparación del anarquismo exclusivamente con un rechazo al Estado actual unísono con la idea de que los ideales anarquistas están arraigados en una falta de organización que acepta el caos. Sin embargo, el anarquismo no es sinónimo de caos y colapso, ni se opone a la organización. Se trata de reinventar activamente lo cotidiano a través del deseo de crear nuevas formas de organización y de poner en práctica redes horizontales en lugar de estructuras de rango organizadas de arriba hacia abajo como estados, partidos o corporaciones. Redes basadas en principios de democracia descentralizada y consenso no jerárquico. Graeber, 2002, p. 70. La organización no solo puede facilitar la solidaridad y la ayuda mutua, es una condición ineludible de la vida social, y como Henry Malatesta, 1977, p. 84, señaló una vez, la opresión de las masas durante largo tiempo por un pequeño grupo privilegiado siempre ha sido el resultado de la incapacidad de los oprimidos para ponerse de acuerdo entre ellos en la organización conjunta de la producción, para el disfrute y para atender las posibles necesidades de defensa contra quienes quieran explotarlos y oprimirlos. El anarquismo existe para remediar esta situación. En otras palabras, cuando se concibe como un proceso social, se empieza a reconocer que el anarquismo está profundamente entrelazado en la condición humana, lo que exige un tratamiento histórico que va más allá de figuraciones simplistas. Bookchin, 1996. Es con este espíritu de búsqueda de nuevas formas de organización que las geografías anarquistas se han revitalizado recientemente, enfatizando un ethos de autonomía, acción directa, democracia radical y en contra de la alienación. Véase Springer y otros, 2012 b. Clough y Bloomberg, 2012, todo lo cual se extiende más allá de una simple oposición al Estado. Si no es a través de un Estado centralizado, ¿de qué manera se podría organizar el anarquismo y qué acciones se llevarían a cabo? Son dos de las preguntas más comunes que se hacen a los anarquistas. Muchos anarquistas, incluyéndome a mí mismo, a menudo dudan en describir una sociedad anarquista en cualquier detalle, y aunque esto es con frecuencia malinterpretado como una evasión, hay una buena razón para ello. El anarquismo no tiene que ver con la formulación de programas sociopolíticos para el futuro. En cambio, los anarquistas se han preocupado más por identificar tendencias sociales, donde el enfoque está claramente en las posibilidades del aquí y el ahora. En consecuencia, los ejemplos de alternativas anarquistas viables son casi infinitos. La organización anarquista está limitada solamente por nuestra imaginación, el único criterio existente es que se lleva a cabo de forma no jerárquica y libre de autoridad externa. Graeber, 2004. Esto podría incluir casi cualquier forma de organización, desde una brigada de bomberos voluntaria para la seguridad de comunidades hasta huertos comunitarios para alimentos, desde cooperativas para viviendas hasta colectivos para tejer ropa. En lugar de un cuerpo político centralizado, los anarquistas conciben la organización social como agrupaciones locales voluntarias que mantienen su autonomía a través de un sistema descentralizado de comunas autogobernadas de todos los tamaños y grados, las cuales coordinan actividades y red para todos los propósitos posibles por medio de la libre federación.
La pirámide coercitiva que caracteriza las dinámicas estatales se reemplaza por una red de asociaciones libres en la que cada localidad es libre de perseguir sus propios acuerdos en cuestiones sociales, culturales y económicos. El sistema postal global proporciona algunos indicios sobre cómo podría funcionar esto, ya que las asociaciones locales pueden agruparse para llevar a cabo funciones complejas sin uniformidad ni burocracia general. Los servicios postales no funcionan a través de una autoridad mundial central, sino por medio de acuerdos voluntarios entre diferentes oficinas postales, en diferentes países. Ward, 2004. Los seres humanos siempre han vivido en sociedades, y aunque el gobierno formalizado del Estado es un fenómeno bastante reciente en la larga marcha de la historia, debemos recordar que es una forma más de la vida social. Kropotkin, 2002, p. 131. Debemos cambiar radicalmente nuestra mentalidad, ya que la organización anarquista no reemplaza los mecanismos estatales de arriba hacia abajo en el sentido de sustituirlos. En cambio, los derogan personas que construyen lo que necesitan para sí mismos, libres de coerción o autoridad impuesta. A lo largo de la historia humana, las personas se han organizado colectivamente para satisfacer sus propias necesidades. La organización bajo el anarquismo no es diferente en este sentido. Como sostiene Colin Ward, 2001, p. 28, dada una necesidad común, un conjunto de personas desarrollará, a través de pruebas y errores, por improvisación y experimentación, un orden a partir de la situación en que se encuentren. Este orden será más duradero y con un vínculo más cercano a sus necesidades que cualquier orden que una autoridad externa podría proporcionar. Esta perspectiva se deriva de las observaciones sobre la historia de la sociedad humana de Kropotkin, 2008, con las cuales documentó lo significativo que es la cooperación vinculada a la vida cotidiana y la describió como ayuda mutua. Aunque se diferenció a través del espacio y el tiempo, la ayuda mutua estuvo y sigue estando continuamente presente en las sociedades humanas, incluso si su desarrollo no ha sido uniforme y las formas que adopta son contextualmente específicas. En ciertos momentos, en lugares particulares, la ayuda mutua ha sido fundamental para la vida social, mientras que, en otros momentos, las geografías de la ayuda mutua se han ocultado bajo la dominación, la violencia y la competencia. Sin embargo, independientemente de las condiciones adversas, la ayuda mutua está siempre presente, y en el momento en que dejemos de insistir en percibir todas las formas de acción únicamente en función de su participación en la reproducción de formas más grandes y totales de desigualdad de poder, también podremos ver que las relaciones sociales anarquistas y las formas no alienadas de acción están a nuestro alrededor. Graeber, 2004, p. 76. La provisión de bienestar social no se originó con el Estado, evolucionó a partir de la vasta red de sociedades solidarias y organizaciones de ayuda mutua que surgieron a través de la autoayuda entre la clase trabajadora durante el siglo XIX. Ward, 1994, p. 27. Por tanto, la ayuda mutua no es un modelo hipotético de cómo se podría conformar la sociedad. Sucede actualmente, y proporciona oportunidades continuas para la unión y la emancipación. A diferencia de los marxistas, que ven la historia en términos utilitarios, los anarquistas reconocen que los medios y los fines no pueden separarse. Valdelli, 1971. El proyecto anarquista, entonces, se alinea con el feminismo en la medida en que es un intento de promover la feminización de la sociedad a través de la cooperación, la igualdad, la compasión y el intercambio, que constituyen relaciones de ayuda mutua y contrastan con la agresión, el racismo, la explotación, la misoginia, la homofobia, el clasismo y la rivalidad en nuestra sociedad moderna dominada por los hombres. Goldman, 1969. El anarquismo no traza una línea de acción ni proporciona un modelo, sino que apunta a una estrategia para romper los vínculos de coerción y las cadenas de explotación al abarcar un número infinito de actos cotidianos de resistencia y cooperación. Cooperativas de cuidado infantil, fiestas en la calle, clínicas de jardinería, redes de aprendizaje, demostraciones públicas efímeras, flash mobs, cocinas comunitarias, grupos de educación fuera de las escuelas, colectivos de medios independientes, ocupaciones de azoteas, actividades de reciclaje / intercambio gratuito, organizaciones de acción directa, samba radical, intercambio de archivos de igual a igual, talleres de costura, la defensa de bosques a través de la permanencia de los inconformes en los árboles para protegerlos de ser cortados, sabotaje, ayuda espontánea en desastres, tácticas de sabotaje cultural, culture jamming,
ferias de libros, microradios, formación de coaliciones, piratería, hacking, colectiva, recolección urbana, dumpster diving, huelgas no oficiales, intercambio de herramientas entre vecinos, asociaciones de inquilinos, organización de lugares de trabajo y ocupaciones son todas anarquismo en acción, cada una con implicaciones espaciales definidas, y esto es solo la punta del proverbial iceberg. Entonces, ¿qué formas de acción toma el anarquismo? Todas las formas, respondió Kropotkin, 2005, p. 39, de hecho, las formas más variadas, dictadas por las circunstancias, la personalidad y los medios a disposición. A veces trágico, a veces humorístico, pero siempre intrépido. A veces colectivo, a veces puramente individual, esta perspectiva política de acción no desdeñará ninguno de los medios disponibles, ningún evento de la vida pública, para mantener vivo el espíritu, para propagar y expresar la insatisfacción, para suscitar el odio contra los explotadores, para ridiculizar al gobierno y expone su debilidad, y sobre todo y siempre, a través de ejemplos reales, para despertar el coraje y avivar el espíritu de rebelión. Debe quedar claro, entonces, que la práctica de la ayuda mutua, que se encuentra en el núcleo mismo del anarquismo, es tanto una crítica al capitalismo, al imperialismo y al patriarcado como a la autoridad ostentada por el Estado. La problemática alineación del anarquismo con modos de pensamiento y práctica interesados únicamente en la crítica antiestatal sirve para marginar esta trayectoria particular del pensamiento socialista, haciéndolo parecer menos viable o deseable entre aquellos que, de otro modo, podrían ser simpatizantes de las tendencias anarquistas. Esta es una estrategia que intenta infundir al marxismo una cierta ventaja crítica dentro del pensamiento izquierdista del cual supuestamente el anarquismo carece, cuando en realidad, como veremos en la siguiente sección, tanto el anarquismo como el marxismo surgieron de las mismas raíces de la crítica socialista, pero finalmente se dividieron tomando diferentes direcciones derivadas de las diferencias de opinión sobre el papel del Estado. Sin embargo, esta divergencia no significa que el anarquismo abandonó todo contenido sustantivo para convertirse en una ideología puramente antiestatal, como parecen suponer algunos marxistas. En general, las aseveraciones marxistas que proponen que los anarquistas ven al Estado como el principal mal o que ven la destrucción del Estado como el propósito principal del anarquismo son simplemente tonterías, argumenta con razón Yenkay. De hecho, en lugar de que los anarquistas tengan una visión estrecha de la liberación social, son, de hecho, los marxistas quienes la tienen. Al concentrarse casi exclusivamente en la fuente de explotación económica, de clase, se ciegan a otras formas de explotación y dominación que pueden existir independientemente de relaciones de clase económicas. Yenkay, 2008, p. 112. Desafortunadamente, la alineación histórica del anarquismo con el socialismo no ha impedido que los marxistas sugieran que las ideas anarquistas favorecen un futuro neoliberal. Véase Dean, 2012a, 2012b. Harvey, 2012b, una ilusión que ha sido exacerbada por los conservadores, particularmente en los Estados Unidos, y su absurda e indebida apropiación del término anarquismo para expresar su propia demonización del Estado, de manera que el capital se libere completamente de restricciones. Tales lecturas son representaciones profundamente erróneas del anarquismo como una filosofía política que intencionalmente se fundamentan en la distorsión, al desestimar las raíces anticapitalistas del anarquismo. Y, sin embargo, los marxistas, comenzando con Engels, han reproducido el mito de que los anarquistas consideran al Estado como el principal o único enemigo. En opinión de Bakunin, la lucha contra la principal concentración de poder en la sociedad, el Estado, era no menos necesaria que la lucha contra el capital. Engels, sin embargo, pone el asunto de manera algo diferente, argumentando que para Bakunin el Estado era el principal enemigo, como si Bakunin no hubiera sostenido que el capital, también, era un enemigo y que su expropiación era una condición necesaria, aunque no suficiente para la revolución social. La perspectiva de Engels distorsiona el argumento de Bakunin, que también consideró el capital como un mal que era necesario abolir. Goldner, 1982, pp. 863-864, énfasis original. En resumen, el anarquismo tiene una perspectiva tan crítica del capitalismo como el marxismo podría reclamar para sí mismo, con la principal diferencia de que ha sido el marxismo el que sigue queriendo trabajar bajo ciertas formas de monopolio, mientras que el anarquismo se niega a involucrarse en tal práctica excluyente.
En este sentido, para los anarquistas, el Estado y el capitalismo son hechos y concepciones que no podemos separar. En el curso de la historia, estas instituciones se han desarrollado, apoyándose y reforzándose mutuamente. Están conectadas entre sí, no como meras coincidencias accidentales. Están vinculadas entre sí por vínculos de causa y efecto. Kropotkin, 1995, p. 94. De los monopolios. El firme arraigo del anarquismo en la práctica y el pensamiento socialista ha sido cierto desde su inicio como una filosofía política, cuando Pierre-Joseph Proudhon, 2008, p. 241, se convirtió en la primera persona en la historia en declarar: «Soy un anarquista». Junto a Pierre Leroux, Mario Roch, Louis Reibal y Robert Owen, Proudhon se considera legítimamente un preeminente padrino del socialismo. Sus ideas fueron tan influyentes en la Francia de fines del siglo XIX que es imposible desvincular su crítica a la propiedad del movimiento libertario que dio lugar a la Comuna de París en 1871, Archer, 1997. Como Marx, 1976, pero casi 3 décadas antes que él, Proudhon, 2008, p. 116, énfasis en el original, concibió que los capitalistas engañan a sus trabajadores porque producen más valor del que les ofrece por medio del trabajo asalariado y, por consiguiente, los trabajadores son quienes están éticamente autorizados a controlar los medios de producción. Quien trabaja se convierte en propietario, y cuando digo propietario, no quiero decir simplemente, como hacen nuestros economistas hipócritas, propietario de su sobresueldo, su salario, su remuneración, quiero decir propietario del valor que crea, y por el cual solo el patrón se beneficia. Como todo esto se refiere a salarios y la distribución de productos, muchas personas debaten sobre la posibilidad de admitir que los trabajadores participen de los productos y las ganancias. Pero en sus mentes esto es pura benevolencia. Nunca han mostrado, quizá nunca lo hayan sospechado, que era un derecho natural, inherente al trabajo, inseparable de la función del productor. Esta es mi propuesta. El trabajador retiene, incluso después de que haya recibido su salario, un derecho natural de propiedad sobre lo que ha producido. Proudhon situó el poder de producir sin trabajar el núcleo de la explotación del capitalismo, una idea que anticipó lo que Marx y Engels más tarde llamarán la apropiación de la plusvalía en Renberg, 1996, p. 55. De manera similar, Proudhon se opuso a todos los ingresos que no estaban basados en trabajo, incluidos el alquiler, los dividendos, los intereses y el lucro. De hecho, cualquiera que esté familiarizado con ambos reconocería que el primer volumen del El Capital de Marx, 1976, recapituló muchas de las ideas presentadas por primera vez en ¿Qué es la propiedad?, de Proudhon, pero sin el reconocimiento correspondiente. A diferencia de los marxistas, que han prestado poca atención a Proudhon, en gran parte debido a las propias consideraciones de Marx, altamente distorsionadas, que fueron casi siempre cargadas de desprecio. En Kay, 2008, p. 65, los anarquistas continúan utilizando el trabajo de Proudhon y siempre han sido conscientes de que en sus escritos se encuentra la teoría de la plusvalía, ese gran descubrimiento científico del que nuestros marxistas están tan orgullosos. Rocker, 1981, p. 77. Pocos marxistas son conscientes de esta historia, pero es difícil disentir considerando la evidencia existente, pues las discusiones de Marx sobre las ideas de Proudhon abarcan casi la totalidad de su carrera. Thomas, 1980, p. 193. Marx, como Proudhon antes que él, argumentó que abolir el capital basado en el pago de intereses era ruinoso para el capitalismo. Marx, al igual que Proudhon antes que él, distinguió entre posesión y propiedad privada, y argumentó que las cooperativas deberían reemplazar a las empresas capitalistas. Marx, como Proudhon antes que él, argumentó que las clases trabajadoras deben emanciparse por sí mismas. Marx, al igual que Proudhon antes que él, consideraba la propiedad como la subyugación del trabajo de otros mediante la apropiación. Marx, al igual que Proudhon antes que él, vio el movimiento cooperativo como algo necesario para llevar a cabo la transición fuera del capitalismo y, por tanto, reconoció la necesidad de lugares de trabajo y tierras comunitarios. Marx, como Proudhon antes que él, proclamó la necesidad del socialismo científico. Marx, al igual que Proudhon antes que él, argumentaba que el Estado era un instrumento del gobierno de clase, aunque diferían en cuanto a si era necesaria una dictadura del proletariado temporal para verlo desaparecer completamente.
Fue en este punto, la necesidad de abolir el monopolio, en el que se produjo la separación de sus caminos. Aquí el sendero se bifurcaba. Descubrieron que debían girar hacia la derecha o hacia la izquierda, seguir el camino de la autoridad o el camino de la libertad. Marx fue por un camino y Proudhon por el otro. Así nacieron el Socialismo de Estado y el Anarquismo. Tucker, 1883, p. 7. En este sentido, es absolutamente sorprendente que tan pocos geógrafos hayan considerado realmente el trabajo de Proudhon, hasta que recordamos que Marx se hizo de su reputación ridiculizando al entonces conocido socialista a través de la perpetuación de una distorsión rencorosa de su pensamiento y usando su fama para hacer que la gente leyera el trabajo de un pensador radical entonces desconocido. Vincent, 1984, p. 230. Claramente molesto por las excentricidades de Marx, Benjamin Tucker, 1883, p. 2, argumentó que Proudhon demostró al mundo tanto la persistencia histórica de las luchas de clases en sucesivas manifestaciones como la tendencia y las consecuencias de la producción capitalista una y otra vez durante los 20 años anteriores a la publicación de As Capital. Pero, de nuevo, mientras Ian Kay, 2011, p. 70, menciona irónicamente, todo esto podría ser solo una coincidencia y un caso de grandes mentes que piensan de la misma manera, con una que llega a las mismas conclusiones unos años después de la otra publicara sus pensamientos. Y, por tanto, solo encontramos referencias fugaces a Proudhon en toda la obra de Harvey, hasta su libro sobre París, donde el socialista francés puede, final y difícilmente, ser evitado. Harvey, 2013. Esta omisión, que se deriva de las concepciones erróneas persistentes respecto al pensamiento de Proudhon, resulta de la reverencia continua hacia Marx y es resultado de su evaluación de Proudhon. Vincent, 1984, p. 230, que establece una postura en la geografía radical, la cual se manifiesta claramente en la cantidad de artículos que se pueden encontrar haciendo referencia a los primeros defensores del socialismo en revistas de geografía humana desde la publicación de la primera importante obra marxista de Harvey, 1973, hace 4 décadas. Marx claramente ha monopolizado la atención colectiva de la disciplina. Cuadro 1. Como escribe Edward Diams, 1979, p. 92, ningún buen marxista ha tenido que pensar en Proudhon. Tienen para ello lo que es la leche materna, un juicio ex cátedra. Pues la esencia del marxismo es la autoridad. Por extraño que sea, el registro escrito prueba que Proudhon sugirió primero muchos aspectos claves del marxismo. Kay, 2011, pp. 70-71, es completamente implacable en su evaluación del registro histórico. La miseria de la filosofía fue escrita en respuesta al sistema de contradicciones económicas de Proudhon, también conocido como la filosofía de la miseria. ¿Qué hacer con este escrito? Primero, debe recordarse que este trabajo no se trata realmente de Proudhon, sino de Marx. La fama de Proudhon se usa para hacer que la gente lea el trabajo del para ese entonces desconocido pensador radical y para que ese pensador exponga sus ideas sobre diversos temas. Segundo, es una crítica feroz de proporciones épicas, y como pocos marxistas se molestan en leer a Proudhon, ya que Marx ha emitido su juicio sobre él, no saberán de esto y por eso contribuyen al deseo de Marx por denigrar a sus competidores más fuertes. Mientras que, sin duda, Marx hace algunas críticas válidas a Proudhon, el libro está lleno de distorsiones. Su objetivo era descartar a Proudhon como ideólogo de la pequeña burguesía y, obviamente, pensaba que todos los medios eran aplicables para lograr ese objetivo. Así que encontramos que Marx organiza arbitrariamente citas del libro de Proudhon, a menudo fuera de contexto e incluso manipuladas, para confirmar sus propios puntos de vista. Esto le permite imputarle ideas que el francés no tenía, o que incluso a menudo rechazaba explícitamente. Para atacarlo, Marx inclusive sugiere que su propia opinión es contraria a la de Proudhon cuando, de hecho, simplemente está repitiendo los pensamientos del francés. Tomó los comentarios sarcásticos del francés de forma literal, sus metáforas y abstracciones literalmente. Sobre todo, Marx busca ridiculizarlo. Proudhon, el anarquista, por tanto, jugó un papel fundamental en el desarrollo del pensamiento marxista. Su trabajo fue el punto de partida que permitió a Marx establecer su prestigio.
aunque los marxistas de hoy tienden a reclamar la Comuna de París para sí mismos, ya que es considerada como la primera toma de poder por parte de la clase obrera durante la Revolución Industrial, la influencia de Proudhon sobre el joven Marx, ya sea para bien o para mal, es innegable. Iams, 1979. Si bien Kay ciertamente no se contiene en su evaluación de los orígenes del pensamiento marxista, y algunos pueden sentirse incómodos con las implicaciones de esto, mi intención con la discusión anterior no es difamar a Marx y establecer a Proudhon como el predecesor intelectual legítimo del socialismo. Más bien, espero realzar la historia de la relación del anarquismo con el marxismo y, al hacerlo, ofrecer una apreciación más honesta del entorno intelectual de la época, que surgió de interminables conversaciones y argumentos en cafés, aulas, dormitorios, peluquerías que involucraron a miles de personas dentro y fuera de la academia, o Partido Graeber, 2007, p. 304. Cualquier teoría de algún extraordinario hombre es una ficción del juego académico, donde ganar significa que otros académicos conviertan un nombre en un adjetivo. Es muy revelador, entonces, que ahora tengamos el anarquismo, llamado así por una idea, y el marxismo, llamado así por un hombre, como las dos variantes principales del pensamiento socialista. Aunque Proudhon estaba evidentemente frustrado por la obra de Marx, refiriéndose a la miseria de la filosofía, Marx, 2013, como un tejido de vulgaridad, calumnia, falsificación y plagio. Thomas, 1980, p. 211, al igual que Kropotkin, Bakunin, Reclus, y los otros anarquistas del siglo XIX, Proudhon no pensaba que él había inventado nada particularmente nuevo. Después de todo, los principios básicos de autoorganización, asociación voluntaria y ayuda mutua del anarquismo son tan antiguos como la humanidad y son a estos, que se remontan a tiempos inmemoriales, con los que tenía su deuda intelectual. Los debates sobre las políticas y resultados de la Comuna de París consolidaron las divisiones entre anarquistas y marxistas, profundizando la fragmentación de las ideas socialistas que ya habían comenzado incluso antes de la Primera Internacional en 1864. Kropotkin, 1992, p. 97, por ejemplo, quedó consternado por el distanciamiento que efectuó la Comuna de París de las ideas antiestatistas de Proudhon cuando, al proclamar la Comuna libre, el pueblo de París proclamó un principio esencial anarquista, pero se detuvieron a mitad del camino perpetuando el antiguo principio gubernamental al organizarse a través de un consejo comunal copiado de los antiguos consejos municipales. La principal división entre el anarquismo y el marxismo surgió por consiguiente de las diferencias de opinión sobre la necesidad de líderes, o una vanguardia, y la cuestión de la revolución, véase más adelante, así como el grado de autonomía otorgada a los trabajadores en cualquier coyuntura posrevolucionaria, y la cuestión estrechamente relacionada del monopolio de la violencia. Los anarquistas rechazaron cualquier monopolio sobre la premisa de que la violencia es, ante todo, la dimensión primaria del poder estatal y que, en consecuencia, cualquier Estado, ya sea controlado por la burguesía o capturado por los trabajadores, inevitablemente llegará a funcionar como un instrumento de dominación de clase. En contraste, los marxistas creían que debido a que una clase minoritaria ha gobernado la mayoría de las sociedades antes del socialismo, el logro de una sociedad sin clases requiere que la clase previamente desfavorecida adquiera el monopolio y una capacidad superior para la violencia. Como Bakunin, 1953, p. 288, argumentó, ellos los marxistas sostienen que solo una dictadura, su dictadura, por supuesto, puede crear la voluntad del pueblo, mientras que nuestra respuesta como anarquistas es, ninguna dictadura puede tener otro objetivo que no sea la autoperpetuación, y solo puede engendrar esclavitud en las personas que la toleran. La libertad solo puede ser creada por la libertad, es decir, por la rebelión de la gente y la libre organización de las masas trabajadoras desde abajo hacia arriba. El deseo de anular el Estado y crear un sistema socialista liberado a través del poder despótico es, por tanto, una contradicción, como lo es la noción marxista relacionada con la desaparición del Estado después de que triunfe la dictadura proletaria. Bakunin, 1953, p. 288, reconoció esto cuando observó si su Estado va a ser un verdadero Estado popular, ¿por qué debería entonces disolverse? Los marxistas dicen que este yugo estatal, la dictadura, es un medio de transición necesario para lograr la emancipación del pueblo. El anarquismo, la libertad es el objetivo, el Estado, la dictadura son los medios.
Así, para liberar a las masas trabajadoras, primero es necesario esclavizarlas. Este vanguardismo y notable incoherencia horrorizó a los anarquistas y se convirtió en la división fundamental entre los socialistas. El análisis económico de Marx se basa en la noción de explotación, donde otras formas de opresión, o lo que los anarquistas llamarían dominación, son reducibles al conflicto de clase. No hay espacio para un análisis propio de la opresión de género, la homofobia, la discriminación racial u otras jerarquías dentro de una visión estrictamente marxista. No se considera que estas luchas tengan integridad propia más allá del problema aparentemente fundamental de la explotación capitalista, y, por lo tanto, la fuerza de la perspectiva de Marx proviene de su insistencia en que el análisis final de una sociedad está en sus relaciones económicas. Para llevar a cabo esta idea, si hay un solo sitio de opresión, un punto arquimediano sobre el cual gira la historia y la lucha, entonces aquellos que están más familiarizados con ese punto son los que están mejor posicionados para supervisar la lucha y la resistencia. May, 2008, p. 80. Así, la idea de vanguardia es inextricable del marxismo precisamente porque mantiene una perspectiva enfocada en la clase y por la cual sostienen los marxistas que la explotación económica debería monopolizar nuestro análisis de la opresión. Pero si, en contraste, la dominación se considera múltiple, una lectura que la geografía realmente exige, ya que no hay un solo sitio de opresión y el capitalismo nunca puede reclamar una hegemonía monolítica y totalizadora, entonces la distinción entre una clase intelectual y las masas es más difícil de mantener. Una vez que reconocemos los múltiples sitios de opresión, los patrones de dominación que se despliegan dentro, fuera y a lo largo de la vida cotidiana, las geografías de la rebelión se vuelven mucho más difusas que una única revolución basada en la clase. Lo anterior no quiere decir que las redes de solidaridad no puedan y no deban construirse sobre una base voluntaria de afinidad, más bien esto es una acusación de la idea de que una vanguardia representa de alguna manera nuestra esperanza colectiva, en lugar de sus propios intereses egoístas. Esta crítica revela un sentido complementario de monopolio al que se adhiere el marxismo, esto es, se universaliza el proletariado y se afirma que dicha ontología es el motor de la emancipación para toda la humanidad. Tal perspectiva centrada en la clase es problemática precisamente porque la identidad es mucho más difícil de controlar de lo que muchos marxistas quieren admitir y, sin embargo, el marxismo como filosofía se presenta a sí mismo con la certeza de saber cómo se pueden movilizar las solidaridades y de dónde deben ser impulsadas. En este sentido, su vanguardismo vuelve a ser aparente. Como lo expresó de manera sucinta Bellegarrigue, 1848, uno no puede redistribuir la riqueza sin primero hacerse dueño de toda la riqueza. La redistribución es ante todo monopolio. Esto también hace alusión a los límites del pensamiento de Marx, que emergen desde y tienen consecuencias para la forma en que explica la transición del capitalismo al socialismo o de una sociedad de clases a una sociedad sin clases. Es importante recordar que la explicación marxista se derivó casi totalmente de la analogía de la transición del feudalismo al capitalismo, es decir, de una sociedad de clase a otra sociedad de clase. Esto plantea una pregunta fundamental sobre la utilidad del análisis marxista, a saber, ¿es posible explicar y considerar la transición de una sociedad de clases a una sociedad sin clases por medio de la misma dialéctica que explica la transición de una sociedad de clases a otra? Como señala Murray Bookchin, 2004, hay diferencias muy significativas entre el desarrollo de la burguesía bajo el feudalismo y el desarrollo del proletariado bajo el capitalismo, las cuales Marx no anticipó ni reconoció. Esta es una profunda crítica a la epistemología marxista que va más allá de la abstracción para adentrarse en la materialidad concreta de cómo la revolución es realmente instrumentalizada. También explica de cierta manera por qué el Estado no se debilita realmente bajo el marxismo una vez que éste se pone en práctica y por qué cierta condición burguesa permanece arraigada en el nuevo Estado socialista. Tan pronto como se capturan las riendas del Estado, el marxismo se convierte en mera ideología, asimilada en formas avanzadas de organización del Estado capitalista, como vimos en la Unión Soviética y su eventual colapso, y como ha quedado muy claro en la China contemporánea. Por lo tanto, cuando Bookchin sostiene que, por una increíble ironía de la historia, el socialismo marxista resulta en gran parte el mismo capitalismo de Estado que Marx no anticipó en la dialéctica del capitalismo 2004, p. 117, es difícil descartarlo cuando consideramos el registro empírico que verifica esta apreciación.
mientras que el marxismo representa el margen vanguardista y estatista del espectro político socialista, o al menos acepta al Estado en términos utilitarios como un medio para un fin a través de una dictadura supuestamente provisional del proletariado. El anarquismo es el dominio del socialismo libertario y rechaza la idea de que los medios violentos pueden justificar o llevar a una condición emancipada. Dicho de otra manera, ser antiestatista dentro del dominio del pensamiento socialista es ser anarquista. Aunque los marxistas autonomistas sin duda objetarán lo siguiente, yo valoraría, sin embargo, las categorías libertarias de afiliación ostensiblemente marxista como, en gran medida, sinónimo de anarquismo socialista y, al menos, anarquista en su perspectiva. En particular, existe una correspondencia significativa entre las anarcogeografías de Kropotkin, 2008, y Ward, 2001, pues se reconoce que existe el potencial de una nueva sociedad dentro de la materialidad del capitalismo y en los análisis de los marxistas autonomistas, quienes buscan activamente crear el futuro fomentando relaciones sociales alternativas y nuevas formas de ser en su vida cotidiana. Piqueril y Chatterton, 2006. Katsiáficas, 2006. Marx, 2012. Como reemplazo de una ortodoxia agotada y fallida, Harry Cleaver, 1992, señala que los marxistas autonomistas ofrecen un marxismo más vibrante y dinámico, uno que se ha regenerado dentro de las luchas de personas reales, y como tal ha sido capaz de articular al menos algunos elementos de sus deseos y proyectos de autovaloración. Al buscar el futuro en el presente, el enfoque adoptado por los geógrafos anarquistas en torno a la cuestión de cómo trascender el capitalismo tiene similitudes con los marxistas autonomistas al enfatizar las actividades existentes que encarnan la importancia primordial de las formas creativas de cooperación social y formas alternativas de ser. Tanto los anarquistas como los autonomistas intentan organizar sus actividades productivas de manera que obstaculicen el desenvolvimiento del capitalismo con la idea de romper eventualmente su dominio sobre la sociedad. Courtney, 2009. Presumiblemente, es por motivos políticos derivados del mal uso reciente de la palabra anarquismo por la derecha política que los marxistas autonomistas han elegido marcos discursivos alternativos para representar sus ideas. Podría decirse que por razones similares la etiqueta de marxista es a veces omitida a favor del referente más directo de autonomista. Cualesquiera que sean las razones de su nomenclatura, existe una correspondencia significativa entre las ideas autonomistas y anarquistas. Clough y Bloomberg, 2012, proporcionan una discusión útil que rastrea los matices de estas dos dimensiones del socialismo libertario para ponerlos en conversación, mientras que Pierpaolo Moudou, 2012, p. 413, relata cómo y en qué medida las personas vinculadas a orientaciones anarquista o autonomista compartieron principios de acción y cómo interactuaron los individuos que compartían estos principios. Estas son intervenciones de importancia crítica en la construcción de una solidaridad más amplia con los mismos principios generales de libertad, afinidad y reorganización de la sociedad a lo largo de un eje horizontal no jerárquico. Tanto los anarquistas como los autonomistas se involucran en un proceso de este tipo al repensar la revolución, en donde lo fundamental no está en un momento profundo de agitación social y política generalizada, que se origina a partir de una experiencia supuestamente universal de depauperización dentro de una clase particular, sino en el locus insurreccional de lo cotidiano y de la especificidad contextual de la experiencia vivida. El problema con la revolución. Los geógrafos marxistas han considerado tradicionalmente la revolución como medio para un fin dentro de su proyecto político. Sin embargo, una lectura crítica del Estado ha cuestionado las formas más vulgares del marxismo en los últimos tiempos, particularmente dentro de los círculos marxistas autonomistas, donde el imperativo revolucionario ha sido puesto en tela de juicio. Hart y Negri, 2000-2004, son quizás los proponentes más conocidos de una lectura alternativa a la revolución, quienes sugieren que nuestros esfuerzos deben centrarse en una cierta espontaneidad, que ya resuma de la población, y fomenta alteraciones políticas dentro de las pequeñas grietas que inevitablemente existen dentro de la hegemonía. Esta interpretación corresponde significativamente con las sensibilidades anarquistas y se alinea con aquellos anarquistas que han argumentado en contra de la revolución y por la insurrección.
Max Stirner, 1993, p. 316, énfasis original, fue uno de los primeros en articular esta idea, sugiriendo que mientras que la revolución buscaba crear nuevos arreglos, la insurrección, por el contrario, no nos lleva más a dejarnos arreglar, sino a organizarnos, y no establece brillantes esperanzas en las instituciones. No es una lucha contra lo establecido, ya que, si prospera, lo establecido colapsa por sí mismo. Es solo mi labor hacia adelante fuera de lo establecido. Si dejo lo establecido, está muerto y se descompone. Stirner, en consecuencia, ridiculizó la noción tradicional de revolución, considerando que estos movimientos sociales, cuyo objetivo era derrocar al Estado, eran implícitamente estatistas en la medida en que, de las cenizas del Estado, pretendían establecer uno nuevo. El desplazamiento de un gobierno por otro no era una opción viable para Stirner, una idea que los anarquistas han sostenido desde entonces. Aunque algunos anarquistas han seguido empleando el lenguaje de la revolución, este es concebido de manera muy diferente del que sostienen la mayoría de los marxistas. La intención de la insurrección es lo que podría denominarse revolución de lo cotidiano, donde los individuos se convierten en insurgentes al rechazar las estructuras existentes de dominación y emprenden su camino a su manera. En consecuencia, Stirner entendía la insurrección en su sentido etimológico de elevarse por encima del gobierno, la religión y otras jerarquías, no necesariamente para derrocarlas, sino simplemente para ignorar estas estructuras tomando el control de la propia vida. Este enfoque es, por supuesto, la esencia misma de la acción directa, que, en contraste con la desobediencia civil y su significativo gesto de desafío, no tiene en cuenta la autoridad en lo absoluto, ya que toda autoridad se considera ilegítima. Graeber, 2009b. Como sostiene Gustav Landauer, 2005, p. 165, el Estado no es algo que pueda ser destruido por una revolución, sino que es una condición, una cierta relación entre los seres humanos, una forma de comportamiento humano. Lo destruimos al contraer otro tipo de relaciones, al comportarnos de manera diferente. La acción directa y la insurrección son, en consecuencia, sinónimos, ya que rechazan cualquier noción de vanguardismo e invocan una política prefigurativa en la que el momento espectacular de la revolución se reemplaza por el proceso continuo de crear alternativas en el aquí y ahora, en lugar de esperar a que una identidad singular del proletariado se solidifique y que toda la estructura sea derribada y resucitada con nuevos líderes. El espíritu marxista de vanguardismo y la visión del proletariado enfocada en la clase ocupan un lugar central en The Communist Horizon de Jody Dean, 2012a, que, aunque se proclama como un manifiesto para una nueva política colectiva, ofrece en cambio una respuesta reaccionaria al lenguaje de autonomía, autogestión y horizontalidad que ha sido tan inspirador para los movimientos sociales contemporáneos. Se rechaza la espontaneidad de la insurrección venidera invisible comité, 2009, y en su lugar, Dean reproduce maquinalmente la idea de que la acción colectiva debe constituirse como un partido político y ser ordenada por una vanguardia para liderar la revolución, que en sus propias palabras requiere disciplina y preparación. 2012a, p. 241. Para Dean, un partido comunista es necesario porque ni la dinámica capitalista ni la espontaneidad de masas producen inmanentemente una revolución proletaria. p. 242, énfasis en el original, lo cual restablece una perspectiva enfocada en la clase desde el marxismo. En otro texto, y demostrando su ignorancia sobre la historia del socialismo, Dean, 2013, comenta que el anarquismo simplemente repite la ideología neoliberal, excepto que tiene un dejo de oposición a la moda. Usando la misma retórica contradictoria de los que se llaman a sí mismos anarcocapitalistas, el anarquismo es pasmosamente caricaturizado por Dean como una forma codificada de capitalismo. ¿Cómo es que el enfoque cooperativo para el cambio social que propone el anarquismo, es decir, la ayuda mutua, puede considerarse neoliberal? Es un misterio al que Dean no responde. Lo que es obvio es que ella nunca ha oído hablar de Kropotkin ni de la perspectiva anarcocomunista que desarrolló convenientemente la ignora para obtener un botín político. Sin embargo, Dean no se detiene, inexplicablemente, en separar el anarquismo del socialismo y el comunismo, también reitera la caricaturización del anarquismo como únicamente enfocado en el Estado. Lo que importa hoy es cuestionar qué identificamos como el enemigo principal. ¿Es el capitalismo el principal enemigo? ¿Es el Estado el principal enemigo? Comunistas y socialistas reconocen con razón como principal enemigo al capitalismo.
El problema con los anarquistas es que muchos de ellos ven como enemigo principal al Estado o la forma estatal. Por lo tanto, no creen que capturar el Estado, o tratar de expropiarlo de varias maneras ganando partes de él, sea importante. Piensan simplemente abolirlo por completo. Eso es un error. El verdadero error es la noción de que la única forma verdadera de socialismo debe ser marxista y la falsa afirmación de que todas las perspectivas antiestatales son sinónimo de neoliberalismo, o al menos complementarias, un error que repite Hervé, 2012b. Aunque, sin duda alguna, la teoría anarquista se ha centrado en la libertad individual, donde Stirner, 1993, marcó la pauta con The Ego and Its Own, solo por medio de la distorsión intelectual se puede interpretar esto como precursor de la tiranía privatizadora del neoliberalismo. Aunque Stirner es acechado a través de 700 páginas de severas burlas e insultos en la versión íntegra de la ideología alemana de Marx y Engels, Berlín, 1963, pp. 105, 106, es claro que él no está dispuesto a defender los privilegios de la clase dominante, ya que esta no es su concepción del egoísmo, sino la destrucción de ídolos de todo tipo. La acción directa, la ética del anarquismo, expresada a través de ocupaciones, Ward, 2004, la Organización Indígena Autónoma, Yazar, 2005, los centros sociales, Hodgkinson y Chatterton, 2006, las cooperativas de trabajo, Dieta, 2010, y los movimientos antiglobalización, Players, 2011, está por consiguiente muy lejos de la homofobia, el sexismo, el racismo y el egoísmo de la derecha libertaria, precisamente porque el anarquismo está arraigado en las nociones de afinidad, solidaridad y unión expresadas en el aquí y ahora a través de las experiencias cotidianas. La revolución en lo cotidiano es una temática que fue retomada por los situacionistas, en donde para pensadores inspirados en el marxismo, como Guy Debord, 1994, y Raoul Van-Meeghem, 2012, las posibilidades de romper con el capitalismo ocurren a nivel de la práctica diaria y la experiencia vivida. Sin embargo, esta perspectiva está totalmente ausente del marxismo tradicional. Friedrich Engels, 1978, p. 733, no pudo ver más allá de su particular versión de la revolución, que efectivamente sirvió como una excusa para el autoritarismo de las ideas marxistas. Los anarquistas exigen que el primer acto de la revolución social sea la abolición de toda la autoridad. ¿Han presenciado estos caballeros alguna revolución? Una revolución es ciertamente lo más autoritario que existe. Es el acto por el cual una parte de la población impone su voluntad a la otra parte por medio de rifles, bayonetas y cañones, medios autoritarios si los hay. Y si el partido victorioso no quiere que su lucha haya sido en vano, debe mantener esta regla mediante el terror que sus armas inspiran en los reaccionarios. El objetivo de Engels era desacreditar a los anarquistas y dar crédito a la idea de que por medio de una dictadura proletaria se llegaría al único socialismo viable y, sin embargo, esta crítica trivial pierde de vista las intenciones anarquistas que han sido mucho más reflexivas sobre esta situación de lo que Engels nunca pudo ser. Proudhon confrontó esta crítica directamente. En una carta a Marx, Proudhon, 1846, escribió: tal vez aún mantienes la opinión de que actualmente no es posible una reforma sin un golpe de Estado, sin lo que antes se denominó una revolución y en realidad no es más que un impacto. Esa opinión, que comprendo, la cual excuso, y discutiría de buena gana, habiéndola compartido durante mucho tiempo, mis estudios más recientes me han hecho abandonarla por completo. Creo que no la necesitamos para tener éxito, y que, en consecuencia, no deberíamos proponer la acción revolucionaria como un medio de reforma social, porque ese medio pretendido sería simplemente un llamamiento a la fuerza, a la arbitrariedad, en resumen, una contradicción. En particular, fueron la violencia y el autoritarismo de la revolución los que impulsaron a Proudhon a repensar qué caminos debería seguir una filosofía anarquista, y de esta manera la revolución se eliminó de su vocabulario. Un gran número de anarquistas han seguido su ejemplo, donde la violencia de la revolución y la contradicción que esto conlleva en la visión del anarquismo de una sociedad pacífica e igualitaria es la principal preocupación. Benjamin Tucker, 1926, p. 71, expresó que la fuerza no puede preservar la anarquía, tampoco puede hacer que acontezca. De hecho, uno de los efectos inevitables del uso de la fuerza es posponer la anarquía.
A su vez, Ethel Manning, 2009, p. 73, escribió que la historia de revoluciones sangrientas en cualquier lugar es la historia del fracaso. La gente no debe ser golpeada en ella. Solo lo que se logra a través del gran resurgimiento del espíritu humano, del deseo apasionado de la multitud, perdura. Lo que se impone por la fuerza no tiene raíces, y no puede durar. No obstante, hay ambivalencia dentro de la tradición anarquista respecto a la violencia, incluso si todos los anarquistas desean una sociedad pacífica y no violenta. Marshall, 1992, p. 636. Aunque la historia del anarquismo ha tenido momentos de confrontación violenta, particularmente durante la era de la propaganda por el hecho a finales del siglo XIX, la mayor parte de las actividades anarquistas, es decir, la práctica de ayuda mutua, a lo largo de la historia y hasta el presente han sido no violentas. Fue durante el apogeo de la propaganda que el anarquismo se distorsionó, particularmente, ante la opinión popular. Las acciones de unos pocos proyectaron en el juicio del público una imagen del anarquismo desalineado de los imperativos igualitarios y principios cooperativos, por lo cual se despreció como nada más que un pacto entre terroristas y asesinos. Sin embargo, la idea de que todo el anarquismo está podrido debido a las acciones de los anarquistas que han empleado tácticas violentas no es razonable. Tal pensamiento no es diferente de la caza de brujas contemporánea contra los musulmanes, como si las acciones de una minoría violenta reflejasen de alguna manera el pensamiento y la práctica de la mayoría pacífica. Debido a que los anarquistas generalmente aceptan la idea de que los medios y los fines deben ser indistinguibles, y dado el respeto de los anarquistas por la soberanía del individuo, a la larga es la no violencia y el no a la violencia lo que implican los valores anarquistas. Marshall, 1992, p. 637. El significado de la revolución, si se quiere rescatar, debe realinearse lejos del uso de la violencia y la conquista del poder estatal, Oyoay, 2002, y encauzar el potencial insurreccional en lo cotidiano. Sin embargo, tal punto de vista no está exento de críticas, como lo argumentó Gail Smith, 2010, p. 57, se malinterpreta la ambición de la revolución como simplemente la toma del poder del Estado y el reemplazamiento de un régimen por otro, en donde solo una lectura intencionalmente errónea de la teoría política marxista podría cometer un error tan elemental. No solo niega toda una historia de pensamiento revolucionario, sino que también forra convenientemente el argumento de Engels y Lenin sobre la desaparición del Estado. Smith tiene razón, la revolución es algo más que la captura del Estado. Ejemplifica una lógica espacial totalizadora del impulso prometeico que busca rehacer todo de acuerdo con un plan racional. Neumann, 2011. Además del autoritarismo evidente de un proyecto de este tipo, también debemos reconocer que no todo tiene que ser restablecido. La revolución es insensible a los otros mundos y economías diversas que ya existen y se están rehaciendo continuamente a través de la experimentación más allá del capitalismo. Gibson Graham, 2008. Whitney Williams, 2012. La insurrección desafía el modelo impuesto a la sociedad por las instituciones, ya sean capitalista o marxista, y consiste en la afirmación voluntaria de un arreglo propio autónomo que permita inmediatamente desentenderse de los discursos y estructuras establecidos, deviniendo emancipado de la dominación a través de una política de rechazo y prefiguración de alternativas. Como sostiene Kimball, 1991, p. 2, la anarquía ontológica propone que despertemos y creemos nuestro propio recorrido, incluso a la sombra del Estado, ese gigante postulante que duerme, y cuyos sueños de orden hacen metástasis como espasmos de violencia espectacular. A diferencia del imperativo revolucionario de Smith, 2010, que evita cualquier discusión sobre la falsa promesa de la desaparición enunciada por el marxismo, una mentira que la historia ha expuesto repetidamente, la insurrección abarca un modo de organización que surge espontáneamente de la actividad individual. Como ya hemos visto, Bakunin, 2002, p. 318, estaba muy al tanto de las trampas que representa la dictadura del proletariado, y lo denunció a través de una concepción del Estado como un legado de cierta forma de privilegio, una clase sacerdotal, una clase aristocrática, una clase burguesa. Y finalmente, cuando todas las demás clases se han agotado, el Estado se convierte en el patrimonio de la clase burocrática y luego cae, o si se lo prefiere, se eleva, a la condición de máquina.
Tal reflexión hace que el argumento de la desaparición gradual, y por tanto la revolución misma, sea insostenible cuando se expresa en los términos vanguardistas de la apropiación del aparato estatal. Si alguna vez se quiere salvar la revolución como una idea viable, se debe reorientar hacia las particularidades de lo cotidiano y las posibilidades insurgentes que existen en el aquí y ahora. Pero tal alineación con las sensibilidades anarcoautonomistas no parece algo que Smith esté interesado en tomar en cuenta. La invocación de la espontaneidad política como un medio para un futuro diferente evoca su propio utopismo. Una revolución del yo discursivo es necesaria, ya sea que esté relacionada con movimientos políticos o no, pero no es un medio suficiente para el cambio social revolucionario. Cámbiate y el mundo cambiará contigo fue un eslogan esperanzador de los años 1960, que tuvo genuinos usos, pero la necesidad de organización política no es de este modo disuelta. 2010, pp. 57-58. Desafortunadamente, esta crítica no es atinada, ya que el anarquismo no se opone a la organización. Se trata de crear nuevas formas de organización. No tiene una falta de contenido ideológico. Esas nuevas formas de organización son su ideología Graeber, 2002, p. 70. El anarquismo se trata de la reinvención de la vida cotidiana a través de la creación activa de redes horizontales de afinidad y ayuda mutua en lugar de estructuras jerárquicas. A diferencia de las políticas marxistas y neoliberales del fin del Estado, que ambos imaginan como un momento en el que la historia termina y se erige en una aldea global armoniosa de un tipo u otro, las políticas prefigurativas del anarquismo se consideran, en cambio, como una lucha infinitamente exigente. Critchley, 2007. En otras palabras, mientras que un imperativo revolucionario es un medio para un fin, un imperativo insurreccional es un medio sin un fin. Existe una tendencia geográfica en el imperativo revolucionario que algunos marxistas han comenzado a rechazar, en particular los autonomistas y los situacionistas, lo que los acerca a una comprensión anarquista del mundo. Como filosofía política, el anarquismo aprecia plenamente la naturaleza procesual del espacio, donde la política de la espera, ya sea a la revolución, a la desaparición del Estado, o a que las etapas de la historia se sucedan, se rechaza en favor del realismo que conlleva a reconocer lo cotidiano como el único momento y espacio en el que tenemos un control tangible sobre nuestras vidas. Así, lejos de ser utópico, el anarquismo es precisamente lo contrario. Es un antídoto contra el aplazamiento político marxista. Asumir el aquí y el ahora de lo cotidiano representa una apreciación más profunda del espacio-tiempo como una historia que constantemente se pliega, despliega y repliega, mediante la cual la acción directa, la democracia radical y la ayuda mutua nos permiten reconfigurar instantáneamente sus parámetros. Otro mundo resulta posible. Aunque hay cierto debate sobre la posición de Henry David Thoreau, 2004, p. 248, como anarquista, cuando se trataba de resaltar un sentido prefigurativo en la política, sus intenciones parecían ser lo suficientemente claras. Si has construido castillos en el aire, tu trabajo no debe desvanecerse. Ahí es donde deberían estar. Ahora pon los cimientos debajo de ellos. Este sentimiento parece contrastar fuertemente con la política de espera que se encuentra en el centro del proyecto marxista. Tal vez debido a textos como La crítica a la vida cotidiana, Lefebvre, 2008, el cual tuvo una profunda influencia en los situacionistas, Edward W. Soja le preguntó una vez a Henry Lefebvre si era un anarquista. No. No ahora, respondió, y cuando se le preguntó qué era en ese momento, Lefebvre respondió: un marxista, por supuesto, para que todos podamos convertirnos en anarquistas en el futuro, citado en Soja, 1996, p. 33. Así, a pesar del gran impacto que tuvo en el proyecto marxista más autónomo, la respuesta de Lefebvre ejemplifica la política de espera que reproduce el marxismo tradicional. Es una actitud que reside en el cuerpo en descomposición del vanguardismo y que solo produce el fruto marchito de una idea que, en numerosas ocasiones, ha demostrado estar totalmente podrida. La vanguardia es un código que disimula una nueva dictadura, una táctica tan poderosa que incluso ciega a sus propios defensores. Nuestro vanguardismo será diferente, se dicen a sí mismos. Haremos las cosas bien esta vez, no somos como los bolcheviques o los jemeres rojos, la eventual desaparición de nuestra autoridad temporal está asegurada. Pero el problema no se encuentra ni en la sinceridad ni en la falta de este sentimiento, el problema reside en la idea misma.
El marxismo no se da cuenta de que no podamos liberarnos unos a los otros, sino que solo podemos liberarnos a nosotros mismos, y por eso coloca su fe en un proletariado liderado por una vanguardia que reproduce inevitablemente aquello contra lo que supone. Lo hace precisamente porque emplea la misma metodología retorcida del opresor, cosechando lo que siembra a través de su confianza en la autoridad. Stirner, citado en Cálidas, 2010, p. 351, reconoció lo absurdo de un actor externo responsable de la liberación individual cuando sugirió que quien desee ser libre deberá liberarse por sí mismo. La libertad no es un regalo dado que cae en el regazo de un hombre. El filósofo William James, citado en Johnson y Boynton, 2010, p. 19, afirmó un sentir similar cuando insistió en que el descubrimiento más grande de nuestra generación es que los seres humanos pueden alterar sus aptitudes mentales. Como pienses, así serás. Así, hasta que llegue el día en que podamos encontrar individualmente el coraje para desencadenar nuestras imaginaciones de las cárceles del vanguardismo y la jerarquía, el espectro del autoritarismo continuará persiguiendo nuestras organizaciones políticas y relaciones sociales, infectándolas con su violencia. Nuestra performatividad literalmente hace el mundo. Butler, 1997. Los roles que desempeñamos y los guiones que seguimos establecen los parámetros de las posibilidades. Pero cuando nos aventuramos en el ámbito de la improvisación, el marxismo tradicional retrocede con el mismo error que el capitalismo. Hay un orden racional que debe seguirse en ambos sistemas, y aquellos que se niegan a jugar según las reglas del juego, que se ríen activamente ante la autoridad, son rechazados por su valentía o, peor aún, silenciados por medio de la burla, el encarcelamiento, o, lo más atroz, la ejecución. La geografía radical contemporánea necesita un golpe de timón precisamente porque permanece indiferente, escéptica e incluso hostil hacia esas perspectivas geográficas no convencionales que están fuera del análisis marxista tradicional. En consecuencia, el anarquismo, como un socialismo alternativo al marxismo, sigue siendo casi por completo ignorado por los geógrafos humanos contemporáneos. Y cuando se considera el anarquismo, se lo usa indebidamente como sinónimo de violencia y caos o se le ridiculiza como un proyecto irremediablemente utópico, uno que es aparentemente irreconciliable con la realidad o cualquier aplicación práctica. Sin embargo, es incorrecto asumir el anarquismo como un proyecto, lo que en cambio refleja el dominio del pensamiento marxista. El anarquismo, como he intentado demostrar, se considera más apropiadamente como un proceso en continuo desarrollo, un siempre proteico medio sin un fin que se prefigura perpetuamente a través de la acción directa, la ayuda mutua, la asociación voluntaria y la autoorganización. A diferencia de la concepción de etapas de la historia en el marxismo y su imperativo revolucionario, que implican una política de consumación, el anarquismo es una filosofía política que aprecia plenamente el dinamismo esencial del mundo social. Como tal, el problema del pensamiento utópico es explicar el desplazamiento de la condición actual, caracterizada por el miasma neoliberal, hacia un futuro emancipado, no del anarquismo sin fin que describo aquí, el cual abandona cualquier evasiva para lograr una sociedad completamente libre y armoniosa en el futuro, y en su lugar se enfoca en la inmediatez de la praxis anarquista y en una política prefigurativa de acción directa en el presente. La historia ha demostrado claramente que la revolución simplemente introduce nuevas formas de tiranía y, en consecuencia, abogo por una distinción entre insurrección permanente, la cual apoyo, y revolución final, a la cual me opongo. Con esto no quiero decir que los sueños de un mejor mañana son un componente insignificante del pensamiento anarquista, ya que, de hecho, la política prefigurativa abarca la noción de un mundo alternativo mejorado. En cambio, quiero sugerir que el anarquismo, como un proceso en lugar de un proyecto, puede concebir lo utópico en términos que permitan una revisión perpetua a través de su atención a la prefiguración y el hecho de que solo vivimos nuestras vidas en el aquí y ahora. Se puede decir que mi argumento presenta una vieja versión del marxismo, y ciertamente es la variante tradicional del marxismo la que constituye el centro de mi crítica. Pero con todas las revisiones posteriores que todavía se están realizando, ¿por qué no hacer una pausa y reflexionar sobre cómo esta actividad de adherir apéndices y hacer enmiendas a menudo simplemente acerca el marxismo al anarquismo, como es el caso de las perspectivas autonomistas? Además, ¿qué nos ha enseñado la historia sobre la implementación de las ideas marxistas a gran escala?
el intento de rescatar el pedigrí del marxismo enfatizando el método sobre el sistema o agregándole una palabra sagrada, escribió Bockchin, 2004, p. 112 es pura mistificación si todas las conclusiones prácticas del sistema contradicen rotundamente estos esfuerzos. Y, sin embargo, esta es la situación exacta donde se encuentra hoy la investigación geográfica marxista. Los escritos de Marx sobre las relaciones de producción, alienación y, en particular, la acumulación de capital, siguen siendo brillantes exégesis que inspiran a un gran número de geógrafos radicales, incluyéndome. No hay duda de que el marxismo ofrece una clara interpretación del pasado, pero lo que tiene que ofrecer al presente y al futuro es engañoso dada la fragmentada política de identidad que existe en nuestro mundo contemporáneo, donde la noción de un proletariado universal es pura ilusión. Las protestas anticapitalistas y en contra de la guerra se han vuelto cada vez más difusas en los últimos años, donde las solidaridades y afinidades de las que son indicativos apuntan al surgimiento de nuevas formas de políticas emancipadoras, las cuales rompen con la categoría tradicional de clase propuesta por el marxismo. Neumann, 2007. Aunque la academia se aferra al marxismo, la primera ha perdido su atractivo en la calle, pues ha sido eclipsada en los momentos sociales contemporáneos, que ahora están inspirados en gran medida por los principios anarquistas de asociación voluntaria, igualitarismo, acción directa y democracia radical. Epstein, 2001. Y, sin embargo, los geógrafos radicales continúan apegados al marxismo, ello debido tal vez a una profunda afinidad al interior de la academia, la cual el anarquismo nunca podría atribuirse. Graeber, 2007, p. 303, reflexiona que esta circunstancia es un reflejo del espíritu de vanguardia de la propia academia, donde el marxismo fue, después de todo, inventado por un profesor universitario, mientras que el anarquismo nunca fue realmente inventado por nadie, ya que no estamos hablando tanto de un cuerpo teórico como de una actitud. No tengo mayores reparos con el marxismo autonomista, aparte de lo que aparentemente es una falta de coraje para nombrar sus ideas simplemente anarquistas, ya que esta ha sido la perspectiva más autónoma dentro del pensamiento socialista desde el principio. Sin embargo, tal temor es algo comprensible dado que la mayoría de los académicos siguen teniendo solo una mínima idea de lo que trata el anarquismo. Hay cientos de geógrafos académicos marxistas de varias formas, tendencias, tamaños y matices, pero casi nadie está dispuesto a llamarse abiertamente anarquista por temor a ser ridiculizado. El anarquismo es, incluso dentro de la academia, continuamente descartado a través de los estereotipos más vulgares, donde su sola mención invoca una imagen acrítica y reaccionaria de desorden y violencia. Entre la multitud de intelectuales que se enorgullecen de la atención al detalle, esto es agotador, y evidentemente ya era agotador hace más de un siglo, cuando Reclus, 1884, p. 627, escribió: los oradores públicos que discuten temas sociales y políticos se encuentran en el atropello de los anarquistas un pasaporte infalible para ganarse el favor del público. Cada crimen concebible se agrega a nuestra lista de acusaciones, y la opinión, demasiado indolente para aprender la verdad, es fácilmente persuadida de que la anarquía no es más que otro nombre para la maldad y el caos. Abrumados por el oprobio y sostenidos por el odio, se nos trata de acuerdo con el principio de que la forma más segura de ahorcar a un perro es darle un mal nombre. Los geógrafos radicales pueden hacer algo mejor. Ya es hora de que colectivamente volvamos a revisar lo que creemos que sabemos sobre el anarquismo para comenzar a explorar la horizontalidad, la organización rizomática y la descentralización del poder que ofrece el anarquismo, para que podamos apreciar más lo que ya está sucediendo a nuestro alrededor, desde las calles de El Cairo hasta el jardín comunitario en nuestros propios barrios. Las geografías de la acción directa, la ayuda mutua y las políticas prefigurativas exigen nuestra atención precisamente porque las encontramos en nuestro día a día, pero apenas las reconocemos por lo que son. Cada vez que has invitado a tus amigos a cenar, transitar por un lugar prohibido, cortas el césped de tu vecino, te tomas un día libre en el trabajo, cuidas a los hijos de tu hermano, interrogas a tu profesor, pides prestado el auto de tu suegra, ignoras un señalamiento o devuelves un favor, tal vez, sin saberlo, has sido partícipe de los principios anarquistas.
Desafortunadamente, los viejos hábitos perduran, y en su último libro, Harvey, 2012 b. p. 69, desprecia lo que él llama el ingenuo y esperanzador gesto del pensamiento descentralizado, lamentando que el término jerarquía es virulentamente impopular entre una gran parte de la izquierda en estos días. El mensaje suena fuerte y claro. ¿Cómo se atreven los anarquistas y los autonomistas a intentar concebir algo diferente y nuevo, cuando deberíamos flotar en el mar de las ideas consumadas en el ayer? En su rechazo, lo que Harvey quizás no reconoce es que no está simplemente negando alguna concordancia mágica p. 80. También niega las posibilidades mismas del espacio, con sus historias indeterminadas, horizontes en continuo desvanecimiento. Massey, 2005, posibilidades a favor de las que una vez argumentó tan apasionadamente. Harvey, 2000. Lefebvre, 1991, demostró cómo nuestras producciones del espacio provienen directamente de nuestras visualizaciones y que cualquier materialización y administración del espacio que podamos procurar no puede separarse de la forma en que pensamos la geografía, precisamente porque el pensamiento produce acción. Para los anarquistas, no hay diferencia entre lo que hacemos y lo que pensamos, pero hay un constante reacomodo de la teoría en la acción y de la acción en la teoría. Bonanno, 1996, p. 2. Como pensamos, como actuamos, como escribimos, así seremos. Escribir la tierra con la pluma de nuestras esperanzas y sueños no es simplemente dibujar una ilustración sin materialidad. Su misma composición se refracta ante el mundo en que vivimos y en él transforma su carácter. Esta es la razón por la cual una geografía radical debe ser anarquista, porque en su anarquía no aparecen el caos y la destrucción, ni la jerarquía y el vanguardismo, ni la alienación y la explotación, sino las nuevas geografías de organización, solidaridad, comunidad, afinidad y oportunidad. Esta es la magia en la que tengo que creer, porque rechazar su encanto es avivar la pira funeraria de la política emancipadora y ceder a la locura del gobierno. El anarquismo no es una fábula romántica, dijo Edward Abbey, 1989, p. 22, sino la conclusión objetiva, basada en 5.000 años de experiencia, de que no podemos confiar la gestión de nuestras vidas a reyes, sacerdotes, políticos, generales y comisionados del condado. Y, por supuesto, soy anarquista, de modo que, aquí y ahora, otro mundo se vuelve posible. Los cimientos están en su lugar. Gracias por acompañarnos en la lectura. Hasta el próximo capítulo.